Sus mercedes, hoy estamos aquí enfrente del Museo Nacional de Bogotá. Es un museo que almacena objetos y arte que representa la historia de Colombia. Hoy no vamos a hablar de un museo como estos que almacena objetos, sino de un museo que almacena biodiversidad. Vamos a hablar sobre las colecciones biológicas. ¿Eso qué es? ¿Eso para qué sirve? Veamos. Hoy estamos con Gustavo Bravo, él es un ornitólogo colombiano trabajando aquí en el Museo de Historia Natural de la Universidad de Harvard y nos va a contar un poquito de su experiencia. Bueno, primero pues muchas gracias Gustavo por participar en Ciencias Su Merced. Quisiera que nos contaras primero un poquito acerca de lo que estás haciendo ahorita aquí en este museo. Bueno, Carlos, gracias por la invitación, primero que todo. Yo soy investigador asociado aquí en el Museo de Zoología Comparada. Yo soy ornitólogo, un biólogo evolutivo, y estoy interesado en estudiar el origen de la diversidad de aves en el Neotrópico. Eso es básicamente lo que yo hago, esa es la pregunta general. Específicamente, lo que estoy haciendo en este momento es usar herramientas genómicas. Yo estudio el ADN de diferentes especies, de diferentes individuos, para entender cómo se generan los diferentes fenotipos, los diferentes colores, las diferentes formas que nosotros observamos en especies neotropicales de aves. Súper interesante. Tenemos acá de fondo una de las colecciones biológicas más grandes que hay, ¿no? Se podría decir del mundo, ¿no? Sí, es una de las colecciones, de las mayores colecciones en el mundo. Las mayores colecciones del mundo son privadas, son como el Museo Americano en Nueva York o el Museo Británico en Londres, pero hay colecciones basadas en universidades, en instituciones educativas, y esta sin duda es una de las mayores, de las más grandes. ¿Qué es una colección biológica y para qué sirve? Bueno, una colección biológica es un acervo de recursos biológicos, de material biológico proveniente de la naturaleza, que usamos para diferentes propósitos en estudios de biología. Estos propósitos son varios. El primero es organizar nuestra diversidad. Entonces nosotros, para comunicarnos entre nosotros, usamos nombres en las especies, y todo eso está amarrado a las colecciones biológicas. Entonces las colecciones biológicas son como una analogía de lo que es una biblioteca. Entonces es una organización de los diferentes organismos que nosotros conocemos alrededor del planeta. Y son una referencia constante que nosotros los biólogos tenemos para entender el entorno natural que nos rodea. Bueno, una cosa muy importante de los especímenes en colecciones es que son una fuente inagotable de información. Por ejemplo, lo que hoy en día podemos ver en una gaveta de un museo, que simplemente vemos las maripositas ahí puestas o las aves puestas ahí, hoy en día pueden tener un determinado uso en investigación. No sabemos en un futuro para qué van a ser usados. La tecnología va cambiando muy rápido. Entonces, por ejemplo, hoy en día logramos hacer unas cosas con los especímenes que hace 150 años nadie ni pensaba que se podía hacer. De la misma manera estamos siendo capaces, por ejemplo, de acceder material genético de estas muestras, que hace 150 años ni se sabía que era un gen, no se sabía que era el DNA, no se sabía cómo funcionaba la evolución. Sí. Y hoy en día lo estamos haciendo. Hoy en día hay gente que está usando los mismos especímenes que colectaron Darwin o Wallace en sus viajes por Sudamérica, y están siendo secuenciados. Especímenes colectados en diferentes momentos del tiempo, y están viendo en qué momento surgió contaminación, por ejemplo, por mercurio o por carbón, cómo esto se correlaciona con otras actividades del desarrollo humano. Y son cosas que en su momento no se pensó que se podía hacer. Sí. Y ese es uno de los argumentos más fuertes que nosotros usamos hoy en día para decir que el espécimen realmente no tiene reemplazo. Mucha gente viene y me pregunta, pero es que usted puede simplemente tomarle una foto. Si alguien más quiere volver a evaluar esa foto, no se puede salir de esas condiciones, ¿no? Está limitado en el tiempo y condiciones en el que esa foto fue tomada. No se puede hacer mucho zoom, no se puede salir, y tienes una limitación. Un espécimen tú puedes volver a evaluarlo de diferentes maneras. Alguien puede, por ejemplo, en mi estudio nosotros cuantificamos el color de las plumas de las aves, entonces lo hacemos de varias maneras. Y se pueden usar diferentes tecnologías que son complementarias. Y alguien lo va a poder hacer en 10 años, en 20 años, en 40 años. Y eso garantiza en últimas una de las bases y razones de ser de la ciencia, que es la reproducibilidad. Como se ha visto en muchos de los videos que ustedes están haciendo, es necesario que se garantice que los experimentos se puedan reproducir, que alguien más los pueda hacer. Así es como la ciencia se construye. Es fascinante lo que dices. Para mí es un poco paradójico, porque es como entre más tiempo pasa después de la colecta, es como si más se pudiera conocer sobre el momento en que se hizo la colecta. Se conoce mucho sobre la muestra y sobre el lugar. Claro. Entonces, por ejemplo, hoy en día es una cosa muy común que estamos haciendo en diferentes museos, se está haciendo incluso en Colombia, estamos volviendo a los lugares que fueron visitados por colectores a comienzos del siglo XX, siglo XIX, y estamos simplemente viendo cómo han cambiado esos lugares, cómo la composición de las comunidades ha cambiado. Otra cosa que me gustaría decir es que hoy en día un espécimen no se limita solamente al cuerpito del organismo que estamos viendo. Un espécimen hoy en día tiene varios
componentes que nosotros cuidadosamente nos encargamos de recolectar. Y es que básicamente apenas tú decides que vas a sacrificar un animal para llevarlo a una colección, tú decides que vas a maximizar la cantidad de información. En aves, que es mi área, nosotros generalmente tenemos grabación de ese individuo, entonces tenemos documentación de lo que llamamos el fenotipo extendido del organismo, entonces tenemos la grabación, cómo cantaba ese individuo, muchas veces tenemos videos, entonces tenemos algún tipo de información del comportamiento, de cómo se movía, sacamos varios tejidos de diferentes órganos del individuo, entonces tenemos muestras del corazón, del hígado, del intestino, muchas cosas que las hacemos porque tenemos una pregunta puntual, pero que más adelante no sabremos para qué sirve. A veces uno escucha a personas decir que los animalitos deberían estar afuera y no en estos sitios, entonces quisiera preguntarte, ¿tú qué piensas acerca de esto? ¿Qué beneficio trae tener estos organismos en este tipo de instalaciones? ¿O qué opinas de las colectas, pues? Bueno, pues empezando por tu primera afirmación, yo estoy plenamente de acuerdo. Yo creo que no hay ningún biólogo, no hay ninguna persona que esté en desacuerdo con esa afirmación. Los animales, las plantas son para estar en su entorno natural. Nosotros todos trabajamos para eso, para entender ese entorno natural y de alguna manera generar información que permita garantizar la permanencia de ese entorno natural a lo largo del tiempo. Esa es como la primera cosa que quiero dejar clara. En mi caso personal, y como puedo hablar por muchos de nosotros, esa es la parte que no, el hecho de tener que ir a un lugar y coger algunos individuos para hacer estudios ex situ, es la parte que menos disfrutamos, pero lo hacemos porque sabemos que la información que podemos obtener de unos pocos individuos en últimas va a beneficiar a las poblaciones como tal. Una cosa que me gustaría notar es que toda esta investigación que hacemos en colecciones es ampliamente regulada a diferentes niveles. Todos los países tienen sus licencias de colección. Las universidades, por ejemplo, aquí uno tiene unos códigos de manejo animal que uno debe cumplir unos entrenamientos súper intensivos, debe saber qué hacer en determinadas instancias, cómo proceder, entonces no es una cosa trivial. Hay personas también que dicen que al colectar especies hay un riesgo de que se extingan. ¿Eso es cierto? Pues en términos reales, eso es una cosa que realmente no pasa. ¿Y por qué digo esto? Las tasas de mortalidad naturales en una población son bastante elevadas. Entonces, por ejemplo, en un lugar como Colombia, en el bosque amazónico, en los bosques andinos, etcétera, etcétera, las tasas de mortandad diaria son bastante altas. Por depredación, por enfermedades, es una dinámica natural. Y de igual manera las tasas de reproducción son relativamente altas. O sea, mayores que lo que un posible colector pudiera. Exacto. Entonces, el remover 4 o 5 individuos o un puñado de individuos de una población no excede las tasas de mortalidad diarias, para la población, pensando en la población, en el bienestar de la población, no es un evento, no es una catástrofe que va a generar una extinción de esa población, por decirlo así. Hay otros factores mucho más importantes que nosotros día a día como especie humana generamos y que muchos de nosotros simplemente ignoramos. Un ejemplo muy claro es los gatos. Los gatos son conocidos tienen su instinto de caza, es normal, son un depredador, pero asimismo nos gusta tenerlos de mascota, ¿cierto? Cuando los gatos los dejamos libres, salir toda la noche a pasear y que vuelvan por la mañana, su instinto es ir a cazar y hay números estimativas, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, de que la mortalidad anual de aves por gatos puede llegar hasta los 4.000 millones de aves. Si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las colecciones de aves, que es lo que yo tengo conocimiento, yo creo que en el mundo no hay más de 10 millones de especímenes que han sido recolectados en más o menos 250 años. Si uno compara como estas cifras de lo que muere en un solo país, con esto es una cantidad irrisoria. Aquí estas ventanas, o en la ciudad de Bogotá, que hay varios edificios, que ahora la moda es estos edificios que medio reflejan, son cosas que cuando las aves van volando y con la combinación de luz, iluminación, el reflejo del sol, las aves no perciben que hay un vidrio y se estrellan y muchas mueren. Y sin lugar a duda cosas como la alteración del hábitat es la amenaza número uno que realmente están enfrentando las poblaciones naturales en el mundo. Y en Colombia yo pensaría que esa es la principal causa. La amenaza de las poblaciones y los reales enemigos de las poblaciones naturales no son la colecta científica, no
no son los investigadores que quieren ir a generar conocimiento. Al revés, son los quienes están protegiendo esas mismas... Exacto, al revés, podemos ser unos aliados muy grandes, ¿no? No podemos ser los únicos, solos no podemos hacerlo, necesitamos aliarnos con la población civil, con las autoridades ambientales, con las universidades, con todo el mundo. Tiene que ser un trabajo en equipo y no podemos ser vistos como los enemigos, porque tenemos la capacidad de que nos dedicamos a esto, entonces en el día a día estamos en contacto directo con los individuos, entonces son muchas veces las personas que más conocen de la biología de un organismo, son las personas que ocasionalmente hacen colecta científica por algún propósito muy definido. Anécdota científica. En Puerto Carreño, Bichada, yo estaba estudiando las aves acuáticas en las orillas del río Orinoco. Eso era un calor brutal, yo estaba parado siempre en una playa. Yo llegué con el motorista de la lancha que nos llevaba, el tipo se llamaba Roamir, era muy, muy amable, y el tipo me dijo, vea, aquí usted va a aguantar mucho calor y no sé qué, y esa agua que tiene ahí no va a ser suficiente. Entonces usted sí ve esa casa que está allá, esa casa es de una señora que se llama, no me acuerdo el nombre, pero ella tiene un cultivo de sandías, y si usted va allá le va a regalar sandías. Y yo, bueno, listo, perfecto. Entonces yo empecé mi muestreo muy a las 6 de la mañana como buen ornitólogo y empezó ese calor tan brutal. Y como a las 11 de la mañana me dije, no, a ver, donde Doña María por mi sandía. Llegué donde Doña María y buenas, vi un perro que estaba ahí. De un momento a otro, bueno, este perro me lanza y me muerde la pierna. Sí. Me mordió la pierna. Oiga, pero eso está bien como entre los ornitólogos, porque Camila Gómez le pasó algo Sí, parecido. me mordió la pierna. Cuando llegó el lanchero, me dice, ¿qué? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? Veo que le fue bien, que de sandía y no sé qué. Y yo, no, sí, me fue bien, pero me mordió un perro. Y luego me dice, sí, se me olvidó decirle que tuviera cuidado con Terror. Entonces el perro se llamaba Terror. Y todas las mañanas, como a las 10 de la mañana, Terror llegaba al lado mío a tomar agua, del calor tan brutal. Hasta que finalmente ya como que nos hicimos amigos y eso fue lo que pasó. Esa fue una de mis primeras anécdotas de biólogo de campo. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por haber participado en Ciencia Café. Ciencia para su merced. Si quieres ser notificado cuando salga un video nuevo, suscríbete a nuestro canal oprimiendo el botón rojo y después la campanita.